Estamos en comunicación con Guillermo Oliveto, economista, aquí en el living virtual de la Cuarta Online. Guillermo, ¿cómo te va? Buenos días, bueno, buenas tardes para vos, ¿no? Buenas tardes para mí, sí, aquí desde Bueno, Madrid. ¿fuiste a dar una conferencia? Fui a dar vine a dar varias conferencias, una en la principal cámara de empresas que nuclea a todas las compañías de consumo masivo y de retail, que son 30.000 empresas aquí en España, se llama AECOC, donde di una presentación sobre cómo queda la sociedad contemporánea y los negocios después de la pandemia, y fundamentalmente agregué nuestra experiencia de cómo procesar un entorno inflacionario que para nosotros a la distancia parece muy acotado. Para los españoles obviamente es una situación bastante más compleja de la que solían manejar, ¿no? ¿Qué, qué- Entonces, bueno, qué nivel de inflación tienen hoy en España? mira, el dato oficial es de los más bajos de Europa. Cuando Inglaterra tiene 10%, España está alrededor del 4% interanual, con lo cual son niveles obviamente para nosotros ínfimos, para ellos preocupantes, porque también lo que te dicen un poco en la calle es que el número es bastante más que ese, no porque esté mal medido, sino porque no necesariamente en un proceso inflacionario todos los precios suben de la misma manera, ¿no? Como lo sabemos bien. Sí, sí, tenemos siempre Bueno, por lo general el precio de la canasta al consumidor, que es el que siente la gente, ese por lo general siempre es más elevado, ¿no? claro, tal cual, tal cual. Bueno, y por otro lado, estuve con un grupo de empresas argentinas que vine invitado por el Diario de la Nación en su viaje de anunciantes y a exponer ahí sí cómo estamos viendo hoy la situación del país. ¿Y cómo la estás viendo, Guillermo? Ayer se conoció el índice de inflación, 8,4%, 108,8 interanual, 480 y pico acumulado en lo que va de la gestión. ¿Cómo se explica esto? Mirá, lo que nosotros estamos midiendo mucho todo el tiempo a través de metodologías cualitativas, de focus groups, y ahí tratando de entender la fibra del humor social, hoy lo que ves es una percepción de caos por parte de la sociedad, ¿no? De de una gran deriva, de que están todas las variables como desordenadas, como desmadradas, una sociedad que no tiene capacidad de imaginar el futuro, que le han de alguna manera quitado ese imaginario. Y, y vive día a día y decide en algún punto tener una especie de alienación consciente, que es correrse de la realidad sabiendo que lo está haciendo a propósito para poder sobrevivir. O sea, la apatía hoy es sobre todo un mecanismo defensivo. Y ese mecanismo defensivo, conjugado con lo que implicó el sufrimiento de la pandemia, del cual creo que es un error correrlo del análisis, porque la pandemia terminó, por supuesto, pero está presente en las conductas hoy. La sociedad necesita, como en todo el mundo, en la Argentina el proceso fue aún más complicado, digamos, con lo cual la gente lo que necesita es sanar. Y cuando como tercer variable a eso le agregas la inflación que vos comentabas recién, te encontrás con una situación bastante contradictoria, que es que hay ciertos sectores del consumo de corto plazo que están creando una especie de ilusión donde si viniera un extranjero a la Argentina te preguntaría, ¿crisis? ¿Cuál crisis? Teatro lleno, cine lleno, recitales. Luis Miguel agotó 10 Movistar Arena en 10 minutos más o menos. Bueno, claro, cuando vos mirás con un poquito más de perspectiva, lo que ves es que estás vendiendo la mitad de los inmuebles, menos de la mitad de los autos que vendías en 2017 y está viajando al exterior casi la mitad de la gente. Conclusión, todo lo que tiene precio dólar y es un consumo grande de largo plazo, Ha caído. hoy a mucha gente se le volvió medio prohibitivo, ¿no? Entonces, hoy lo que nosotros vemos es un consumidor concentrado en transformar el consumo en una especie de
psicofármaco, una especie de ansiolítico que le permita tolerar la angustia y tapar el entorno, un entorno que te da no solo una enorme incertidumbre, sino también que en algún punto se vuelve bastante tóxico. Pero Entonces la Guillermo, gente dice, bueno, nos vamos a comer al restaurante, vamos a ver el recital. Ahora yo digo que es el consumo de un payaso triste, ¿viste? O sea, es un consumo sin proyecto ni ilusión. Por lo tanto, es ese ratito, después volvés a la realidad y la realidad es la que es. Y hoy ya hay mucha conciencia. En el 2022 tal vez eso quedó un poco solapado, porque había mucha energía, mucha vibración de salir de la pandemia, y después vino el Mundial. Ahora, yo decía 2023, llega el efecto Cenicienta a partir de marzo. ¿Por qué? Y volvió a la realidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. pero también Guillermo, con respecto a esa falsa ilusión de consumo que hay, yo señalo también, no sé si estás de acuerdo o no, o te pido que me expliques tu análisis, con respecto a que es un 20% de la sociedad que tiene ese consumo masivo, porque hay otro tanto, no sé si será el 80, tal vez un poco menos, que no se puede permitir tampoco ese ir al teatro o ese ir a un restaurante o ese ir a... Digo, tal vez es un efecto de las grandes ciudades y no del resto del país, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión. Sí, pues es que esa hipótesis está dando vuelta. Yo no tengo exactamente la misma mirada. Digamos, nosotros lo que vemos sí es una sociedad cada vez más dual, pero en una apertura que no es 20-80, digamos, que hoy es, si querés, la clase alta, la media alta, y tenés 20%, 22% de la población, pero tenés una parte de la clase media baja que, que logró recuperar el empleo, que tiene en algunos casos salario formal, en otro caso informal, pero con una informalidad hoy muy grande en Argentina, moviendo dinero. Hay una economía esa economía del corto plazo, o sea, vamos a poner estos términos, ¿no? Digo, el restaurante que está lleno es un mozo que gana más propina, que Sí. no sería lo mismo que si estuviera vacío. Ahora, eso yo diría que cubre hoy, grosso modo, el 40% de la población. O sea, pero yo creo que el corte es más 40-60 que 20-80. Es mucha Guillermo, gente, ¿eh? sí, sí. Perdón, y no toda igual, ¿no? Vamos a ponerlo en estos términos. Eh, Uno puede ir a un restaurante de alta gama o a comer comida gourmet y otro compra una hamburguesa, Sí, o sí. compra, ¿está bien? Sí, pero la Pero cadena de el consumo patrón se de sigue conducta es el moviendo. mismo. Claro, y el patrón, que es como los pesos me queman, la angustia me quema y el recuerdo me quema de lo que pasó, tengo que de alguna manera apagar ese incendio emocional con algo. Y bueno, y ahí voy al ansiolítico, ¿no? Y que en un punto es, en una sociedad que está acostumbrada a sobrevivir y que viene hace 12 años en una economía que no crece, es una crisis larguísima, te diría que es un mecanismo muy razonable, muy comprensible. Porque te cuento un ejemplo, digamos, gente de clase media baja, que vos lo veías, por ejemplo, en la estación de Constitución en noviembre, pasando toda la noche sin dormir, en una sillita de playera, para hacer la fila y poder comprar otro día un ticket de 1.000 pesos en tren para ir a Mar del Plata. Nosotros entrevistamos gente de ese perfil que encontramos en nuestro focus group, y decía, está todo mal, no me alcanza la plata, no puedo hacer nada, está todo re mal. Ok, ¿te vas a ir de vacaciones? Sí. ¿Pero cómo te vas a ir de vacaciones? Está todo re mal. No, porque si no me explota la cabeza. Entonces, ahí hay algo que cuesta mucho entender si uno no cruza todas estas variables, que es Es ese mecanismo de autodefensa, ¿no? Que tenemos todos para exactamente. esto que vos Y eso decías. está muy influido por lo que ocurrió con la pandemia, muy influido. Por eso es inédito. Digamos. Entonces, este no es un momento igual a otros de la historia, ni de la Argentina ni del mundo, porque finalmente vos el sentimiento que encontrás hoy, te diría en gran parte de la sociedad contemporánea, es después de haber convivido con la peor amenaza que puede tener un ser humano, que es la muerte, durante 2 años, en un entorno hiperconectado, o sea, viéndolo minuto a minuto, hoy las sociedades te dicen, a mí no me importa nada, yo no quiero pasarla bien, ahora quiero vivir, porque se tomó mucha conciencia de la finitud. Entonces, eso, vos decís, bueno, pero ya hubo guerras. Sí, está bien, pero en la Segunda Guerra Mundial no había el nivel de conectividad que hay hoy y ni siquiera todos los países entraron en la guerra. Entonces, es la primera vez que 7.000 millones de personas conviven con una amenaza tan dura
y real y probable y cercana. cercana y potenciada por toda la comunicación, ¿no? Entonces, eso le cambió el chip a la sociedad, a las personas, a los seres humanos, naturalmente que después se traducen en sus conductas de consumo o en su rol de consumidores. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Ahora, ¿la Argentina qué hace sobre eso? Le pone, lo potencia, porque pues, bueno, y encima la plata te quema. Bueno, dale. No, y después, y bueno, Tirémosla. Dios dirá, qué sé yo.